Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate electoral dedicado a las próximas elecciones autonómicas del 21 de octubre. Durante meses ha pendido sobre la industria naval gallega la amenaza del fin de la carga de trabajo y la consiguiente pérdida de empleos. Con la firma del acuerdo entre la Xunta de Galicia y la petrolera mexicana Pemex, se abre la puerta a la recuperación de un sector estratégico para la economía del país. El estado de nuestra industria es el tema central del debate de esta noche y les presento ya a sus participantes. En representación del Partido Popular de Galicia está con nosotros el candidato Miguel Tellado. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas Creo gracias. que es la primera vez que está usted con nosotros en sí, este señor, plató. La primera ocasión. Pues encantada de saludarle. Por el Bloque Nacionalista Galego está el candidato Fernando Branco, también por la provincia de La Coruña, ¿no? Sí, muy buenas noites. Muy buenas noites. Y finalmente, en representación del Partido Socialista de Galicia, don José Luis Méndez Romeu, también candidato por la provincia de La Coruña. Es una curiosa coincidencia, son los tres candidatos por la misma provincia. Buenas noches. Hola, buenas noites. ¿Qué tal? Muy bien, el programa de esta noche, como siempre, está estructurado en dos amplios bloques, el primero dedicado a la industria naval, a la construcción naval, y el segundo a otros sectores estratégicos. Empezamos, pues, pero les propongo que antes de conocer sus propuestas, les propongo que veamos el informe que ha preparado nuestra compañera Alba García con las claves fundamentales para entender lo que pasa en el naval gallego. Desde el pasado día 19, el naval gallego celebra el primer fruto de la alianza estratégica firmada hace 4 meses entre Xunta y la petrolera mexicana Pemex. La buena nueva llegó en forma del encargo de 2 buques hotel, o lo que es lo mismo, una inversión de más de 290 millones de euros y 30 meses de empleo para más de 3.000 operarios del astillero público Navantia Ferrol y del privado Barreras, en Vigo. Pemex todavía podría traer más carga de trabajo a Galicia. Los astilleros negocian la contratación de hasta 14 remolcadores, con una inversión de 250 millones de euros y la creación de hasta 2.500 puestos de trabajo. La otra cara de la moneda se dio a conocer hace un par de semanas. El sector naval gallego no conseguía convencer con sus proyectos a la petrolera para hacerse cargo de la construcción de 2 buques quimiqueros. A pesar de este balón de oxígeno, la crisis se mantiene en el sector naval gallego. Más de 7.000 personas se han quedado sin empleo en los últimos 2 años y los astilleros no son capaces de sumarse al repunte que esta industria está teniendo en el resto de Europa. En lo que va de año, Noruega ha firmado la contratación de 170 buques, los astilleros gallegos 3. El naval de Galicia juega con desventaja. El sector se ve lastrado por la falta de financiación y la incapacidad de ofrecer garantías a los armadores. Pero el principal problema es la falta de tax list, de unas bonificaciones fiscales que acaben rebajando la factura de los encargos. Se cumple más de un año desde que el 11 de junio de 2011 Holanda denunciara el sistema español por supuesta competencia desleal. Más de un año durante el que los astilleros gallegos han quedado fuera de la contratación de grandes buques. Gobierno y Xunta trabajan para solucionar esta situación, pero hasta el momento 4 borradores han recibido carpetazo en Bruselas. La esperanza está ahora puesta en una quinta vía, un sistema alternativo que pasaría por una modificación del impuesto de sociedades. El gobierno español llevó la nueva propuesta a Europa el pasado 23 de mayo. Pasados 2 meses, la Comisión Europea solicitó una serie de aclaraciones al documento. Ahora el sector naval espera el visto bueno definitivo al nuevo tax list, que de cumplirse los plazos llegaría en el mes de octubre, una fecha para la que queda poco, pero que podría retrasar las contrataciones de los astilleros gallegos hasta el primer trimestre de 2013. Bueno, ese era el panorama que nos dibujaban, tampoco demasiado optimista, que nos dibujaba nuestra compañera Alba García. Comenzamos, si les parece, con una primera intervención. Me gustaría que centráramos el debate primero en una intervención general de 2 minutos cada uno para saber cuáles son sus propuestas, las propuestas de cada uno de los partidos, para este sector en concreto, para el sector naval. Señor Tellado. Muy bien, bueno, pues como punto de partida, decir que para el Partido Popular, para el Gobierno de la Xunta de Galicia que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, el sector naval es un sector estratégico para Galicia, es un sector que necesita el apoyo no solo de la Xunta de Galicia, sino también del Gobierno central, un sector que da trabajo en Galicia a 14.000 trabajadores, 8.000 en la ría de Ferrol y 6.000 aproximadamente en la ría de Pontevedra. Es un sector, por tanto, estratégico y un sector fundamental. La Xunta de Galicia en estos 3 años y medio ha dado muestras claras de su compromiso con este sector. Ahí está el papel que ha jugado de forma activa, tanto en el problema de Vulcano como en el problema de Factoría Naval de Marín. Se ha trabajado tanto en el sello como en la credencial del naval y
bueno, pues el ejemplo que se hablaba ahora en el vídeo, la cuestión de la carga de trabajo conseguida y gestionada por la propia Xunta de Galicia para los astilleros tanto de Ferrol como de Barreras en Vigo. Yo creo que la Xunta se ha comprometido, el contrato conseguido con Pemex es el ejemplo clarísimo de ello, que da certidumbre para los próximos 2 años y medio, un contrato bastante importante que contrasta con la realidad anterior cuando pues, los astilleros de la ría de Ferrol, que dependen del gobierno del Estado, que depende de la SEPI, que depende de la dirección de Navantia, pues en 5 años ese gobierno, que era socialista, no consiguió ni un solo contrato de trabajo para los astilleros de Ferrol. Ha sido la Xunta de Galicia quien se ha involucrado en un problema en el que no tenía inicialmente competencias directas para gestionar ese contrato, que nosotros vemos de forma muy optimista. Es un punto de partida, es un punto de inflexión que nos coloca en un contexto diferente al que estábamos hasta ahora y por lo tanto muy valorable, ¿no? Positivamente. En todo caso queda claro quién ha hecho cosas y quién no ha hecho nada, ¿no? Señor Blanco, ¿cuáles son las propuestas del Bloque Nacionalista Galego? En primeiro lugar, sorprende a mensaxe triunfalista do Partido Popular cando a día de hoxe non hai nada, absolutamente nada. É a primeira vez na historia, nos últimos decenios, que, por exemplo, as gradas da ría de Ferrol están sin ninguna quilla, sin ningún barco, durante decenios. Sí. É a primeira vez, pasaron un goberno no Estado, o goberno na Xunta, é a primeira vez. Quer dizer, eu creo que hai que centrarnos no tema. Primeiro, a Xunta de Galiza, se quixera, tiña competencias, que é na aplicación da Lei do Sector Naval de Galiza, aprobada por unanimidade no Parlamento Galego, tamén polo Partido Popular, que é produto dunha iniciativa legislativa popular, que unha vez aprobada non se cumpriu en absoluto. Non se cumpriu no respecto a Beto Astano, non temos constancia de unha xestión do Goberno Central a respecto das limitacións á construción naval civil. Un país non pode ter limitacións á construción cando ten milleiros de parados e paradas e xente moza emigrando, non é unha limitación por cuestións. Non, Partido Popular, estou falando do Partido Popular, que é quen goberna. Bueno, pues estou falando de quen goberna. Logo, se quere que lle dé algo de caña a vos, non teño problemas, teño capacidade, pero... No, yo digo por repartir responsabilidades. Estáme cortando... No, perdón. O goberno do Partido Popular actual non se ten constancia que fixe ninguna actuación al respecto da limitación do Beto Astano. A respecto do dique flotante, que tanto o señor conselleiro tanto visitaba Ferrol por aquela época, cando era época electoral, antes das eleccións xerais, non que non saibamos nada, que no Parlamento Galego votou en contra de emendas do BNG, e no Congreso dos Diputados votaron en contra de emendas do BNG a respecto do dique flotante. TASLIS, eu teño notas de prensa do TASLIS, no que o señor conselleiro anunciaba formalmente que no mes de abril pasado estaría en vigor o TASLIS, e o propio que o presidente da Xunta dicía o mesmo. Claro, estamos en setembro, e non hai TASLIS. Estamos en época de desconto electoral, xa as eleccións as portas, e agora aparecen cousas. Non son críveis, nin siquiera o de Pemex. Nin siquiera o de Pemex. Nin siquiera o de Pemex. Non é crível, porque a acumulación de anuncios non cumpridos polo señor Feijóo a respecto naval son varios e que se poden concretar. Centro de Reparacións Navais en Vigo, Centro de Reparacións Navais en Ferrol, non hai ningún. Plan industrial para Ferrol, anunciado polo señor Feijóo, non hai ningún. Antes do verán, o carga de traballo di que non hai nada, que nos anuncian un contrato que sei que vai para xaneiro. Pero tamén temos noticias de México. Un contrato firmado. Sí, pero temos noticias de México. Non se sabe que en México cambiou o presidente do goberno que cambia... Un contrato firmado. Sí, en México cambia, o 1 de decembro cambia o presidente de México. Nas eleccións foron 1 de xullo. Pois temos noticias de México, no cal unha senadora do PRI, precisamente o partido que vai gobernar en México a partir de 1 de decembro, unha senadora do PRI, pede información ao Parlamento mexicano a respecto desses contratos, como se firmaron sin pasar polo Consello de Administración de Pemex. Sin pasar polo Consello de Administración de Pemex, reconocido por membros do Consello de Administración de Pemex. Nós queremos que estamos máis unha vez, que é a práctica habitual, señor Feijóo, de vender fume. Veremos se concretan. Hasta de agora, a súa trayectoria a respecto naval é todo promesas e mentiras. Promesas en todo. Efectivamente, dicía eu, remato xa, 170 buques en Noruega nun ano, 170 buques en Noruega nun ano, en Galiza 3. Este é o aval. Este é o triunfalismo do Partido Popular. Vostedes creen que con 2 buques que dan 700 postos de traballo, 700, logo destruir 7.000, é un aval positivo? Entón, cal é o negativo? Cal sería o negativo? Creo que o tema do naval é impresentable a respecto do Partido Popular. Señor Méndez Romeu. Sí, o día que se convocan as eleccións galegas, a finais do mes de agosto, o balance da Xunta de Galicia en materia de industria naval non podía ser máis triste.
Hai 4 anos, o señor Núñez Feijóo solemnemente ratificaba nos seus compromisos con Ferrol algúns aspectos concretos, ningún dos cales, como se vende decir, foi cumplido. Ese é o valor das promesas. Pero é que, cando toma posesión o señor Núñez Feijóo no ano 2009, os hostaleiros galegos están a construir 80 buques. Teñen carga de traballo para construir 80 buques. E no momento actual teñen carga de traballo de 12 buques. E os últimos contratos asinados meritoriamente co tax lease en conta, sen tax lease, é dicir, por armadores da Ría de Vigo, foron firmados sen o apoio gubernamental. Foron firmados porque son empresas competitivas, empresas capaces comercialmente e empresas con un alto nivel de tecnoloxía. Por lo tanto, cando se fala do sector naval, o goberno galego debería de ter, alo menos, humildade. Falou moito sobre o tax lease, mentras en Madrid o goberno era distinto. Levamos 9 meses co actual goberno Rajoy e non foi quen a desbloquear un problema complexo dende o punto de vista xurídico, pero non inviable. E sempre hai un enemigo exterior. Antes o enemigo era o goberno de Madrid, agora o enemigo é a Comisión Europea. O certo é que ata agora houbo pouca diligencia nos asuntos do sector naval. E hai que lembrar que o sector naval non solamente é importante polo número de traballadores que emprega directamente, sino porque existe unha industria auxiliar moi desarrollada, unha industria auxiliar moi espallada nas rías de Vigo e de Pontevedra e tamén na ría de Ferrol, é un sector onde ata agora as iniciativas foron cativas. Onde está a situación necesaria de financiamento a través de PIMAR ou un mecanismo semellante que se deixou morrer? A Xunta non foi diligente nin nas propias competencias, nin na necesaria cooperación e presión sobre o Goberno de España para ter un marco de solucións aceitado. E así chegamos a esta situación sen precedentes. De 2009 a hoxe, o sector prácticamente ten desaparecido en Galicia. Por alusiones, su derecho a réplica, señor. Vamos a ver, yo creo que es bueno, como decía el representante del BNG, repartir responsabilidades, y en ese sentido lo que a mí me gustaría centrarme en primer lugar en los astilleros públicos de la ría de Ferrol, en Navantia. Navantia vive una situación muy compleja porque es que no se consigue un solo contrato de trabajo desde hace 5 años. Desde hace 5 años no entra un nuevo contrato, y eso es responsabilidad de quien ha gobernado en Madrid en los últimos 5 años, de la dirección de la SEPI, dependiente del Partido Socialista, y de la dirección de Navantia. 5 años sin conseguir un solo contrato. Es verdad que el sector naval pasa ciclos y era un momento difícil, pero es verdad que esa misma SEPI, ese mismo gobierno y esa misma dirección de Navantia desviaba contratos a los astilleros del sur, a los astilleros de Andalucía, y no a la ría de Ferrol. 0 contratos en 5 años, 0 contratos en 5 años. Ese es el balance del Partido Socialista, y el BNG tiene que hacerse corresponsable de ese balance, porque el BNG apoyaba en el Congreso a ese gobierno, aprobándolo en los presupuestos generales del Estado, ese gobierno que no trajo a Ferrol en 5 años ni un solo contrato de trabajo, es el mismo que el BNG apoyaba en sede parlamentaria. Por lo tanto, delimitemos responsabilidades. La situación de los astilleros de la ría de Ferrol viene marcada de forma clara por la reconversión del 2005, una reconversión en la que el Partido Socialista cierra prácticamente Astano, lo convierte en un taller auxiliar de los astilleros de Ferrol, y donde se prejubilan a 1.400 trabajadores y se destruye aproximadamente 2.000 puestos de trabajo indirectos. Esa es la realidad, y de esa realidad hay unos responsables. Y de quien no tiene responsabilidad directa en los astilleros públicos de la ría de Ferrol, que es la Xunta de Galicia, lo que hemos conseguido y lo que se presenta son 2 contratos. Yo tengo la sensación de que el Bloque y el PSOE están disgustados con la consecución de esos contratos, y por eso también lo han denunciado la Junta Electoral, pero lo que hay son contratos firmados con Pemex, entre Navantia y Pemex, gestionados por el presidente de la Xunta, gestionados por la Xunta de Galicia, cuando no tenía responsabilidades directas. Bueno, pues eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía, y que sepa cuál es la realidad. A mí me gustaría también, si hubiese oportunidad después, hacer un apartado sobre el dique flotante y hablar de esa cuestión, para no mezclar asuntos, ¿no? Pero yo creo que es bueno que la ciudadanía sepa qué es lo que hacen unos y qué es lo que hacen otros. Señor Branco, por alusión. Un minutito para réplica. Sí, por rigor, sí, por rigor, 3 cousas mínimas por rigor, porque claro, todo un revolutum que fai o Partido Popular é dunha alegría que dá gusto vela.
Mire, nos orzamentos, vostedes saben algún orzamento que figure a contratación dun buque? Bueno, ustedes lo pedían, ¿no? Para financiar el dique flotante. O dique flotante é unha cosa, vostedes votaron en contra. No, eso vostedes votaron en contra. Porque era una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque, al igual que los barcos, el dique flotante tampoco puede figurar en los presupuestos generales del Estado. O buque é unha contratación externa, o dique flotante é unha actuación propia, unha estrutura propia de Navantia. El Tribunal Europeo de la Competencia no lo permitiría e ustedes lo saben. Eso dino vostedes, o señor conselleiro, cando iba por Ferrol, o ano pasado, antes das eleccións xerais, levaba o dique debaixo do brazo todos os días. Bueno, yo conozco otro conselleiro del bloque que prometía la privatización de Astano y que al final tampoco tuvo votos en el Consejo de la Asunta para salir adelante. Vamos a ver. Entonces, lo de las promesas es muy discutible. Inicialmente do debate naval, eu demando o rigor, porque acaba de decir mentira. No. Trastivamente mentira, pero non vou a entrar, porque se non entramos aí nos perdemos. O conselleiro prometía o dique. Obxectivamente, non hai notas de prensa, non hai dique, votaron en contra. Segundo, nunca nos orzamentos do Estado, nin este, nin outro, nunca pode aparecer a concesión dun buque civil a outro sitio. Pode aparecer un buque da Armada Española, que non aparecía, a sétima fragata. Prometida e non cumprida. Pero os orzamentos apoian intereses xerais, globais, nunca apareceu tal. Segundo, a Lei do Sector Naval de Galicia. A Lei do Sector Naval de Galicia, que incumpre o particular, demanda a participación da Xunta no Consello de Administración de Navantia como empresa pública. Solicitaron algunha vez? Nunca. E é de 2010, estamos no 2012. Hai 2 anos que non cumpre a Lei do Sector Naval de Galicia. E logo, a respecto de PEMES. Un se alegra que haxa contrato? Sí, é certo. Yo creo que no. Espera, deixeme falar, é certo, claro. Eu teño 2009 contrato con Ferrol, o señor Feijóo, contrato, que me ha dixo que se non cumplía o contrato que non se presentaba. Tiña 13 puntos, un centro de reparación naval no antigo Astano que crearía 2.000 postos de traballo. 2009. Nunca máis se soubo disso. Nunca máis se soubo disso. O tema dos contratos con PEMES, que foron un xeto de 2 asignaturas e 2 parafernalias do señor Feijóo, precisamente unha en plena campaña electoral, como dixo a Xunta Electoral, foi solicitado formalmente no Parlamento que permite o regulamento, nunca entregado pola Xunta. Un contrato asignado pola Xunta que non é coñecido, que é negado ao Parlamento galego onde reside a soberanía do povo galego. É negado, repetidas veces. Por que negan ese contrato? É que, ao final, vamos enterar, como pasa neste país, por México. Yo creo que deberían pedirlo a Navantia, que es quien firma, Navantia con Pemex. A presidenta da Xunta firmou o primeiro acordo con Pemex o 28 de maio. Entón, vamos enterar por México. Mire, poden facer vostedes... Intente resumir, por favor, señor Blanco. O que queran. O naval de Ferrol, se ven un contrato, e o naval de Vigo, se ven un contrato, benvido sexa porque non hai chapa para cortar. A realidade que vostedes fan unha parafernalia para anunciar 2 barcos, cando Noruega nese tempo fixo 170. 170. E ese era do seu goberno. Del gobierno socialista. Daqui, non gobernan en Madrid ahora. Sí, desde hace 8 meses. Que non lin a prensa... Pero claro, no le pida a un gobierno que lleva 8 meses que arregle lo que otro no hizo en 5 años. 0 contratos, sus socios. 0 contratos para Ferrol. Porque non temos socios que o povo galego. O sea, que vostedes poden ter socios a Mario Conde, a UPyD, a quen quera. Non temos socios que o povo galego. Ustedes que pretenden tener 4. Non nos socios que o povo galego. 4. Vostedes prometían o Taslis en abril. Estamos en outubro, prácticamente, e non hai Taslis. Prometían carga de traballo para Navantia antes do verán ou dique. Pasou o verán, que xa rematou, estamos no outono, nin carga nin dique. Señor Blanco, por favor, las dos direcciones, usted lo sabe. Si, vostedes llevan traballando 4 anos e facer nada. Por favor, es el turno del señor Méndez Romeu, por favor. Todo o que agora quera informar o Partido Popular non pode tapar un feito fundamental. Nos anos 2007, 2008, 2009, o nivel de ocupación, de carga de traballo, de contratación no sector naval galego era un récord histórico. E os estamos onde estamos. Falemos entón dos anuncios de futuro, porque o señor Núñez Feijóo, como acostumbra habitualmente en materia de política industrial, fai anuncios ostentorios. Hai 2 meses iban a ser 14 barcos, máis 2, máis algunhas outros investimentos. E agora xa iso foi reducido, xa foi simplificado. Sempre baixo a presentación mediática que impide calquera coñecemento minucioso do que se está a contratar. Fálase con alegría da creación de milleiros de postos de traballo coa carga de traballo que significan esos buques, pero ningún dos empresarios consultados, nin na propia empresa Navantia, consideran que esas cifras sean reais. Consideran que, alo menos cos datos ofrecidos, que son moi cativos, o grau de ocupación vai ser lamentablemente menor. E digo lamentablemente porque sería interesante, efectivamente, que houbera unha grande carga de traballo. Pero claro, temos os antecedentes
de tantas promesas incumplidas polo señor Feijóo en materia industrial, en materia naval. Por tanto, haberá que manter un compás de espera prudente ata que se formalice o inicio desa contratación e saibamos realmente do que estamos a falar. Xa non hai quimiqueiros, non se sabe como van a ser os buques de apoio ás plataformas petrolíferas, nin cantos, o gran investimento que se iba a facer en Punta Langosteira xa foi sensiblemente minorado, segundo o presidente da Autoridade Portuaria, e así sucesivamente. É dicir, a proba da realidade normalmente non deixa ben parado ao presidente Feijóo. É o que lle acontecía coa fabricación de coches eléctricos, coa fabricación de pilas en Clisán, etc. Hablaremos seguramente de automoción dentro de un ratito. Señor Tellado, por alusiones. Sí, vamos a ver, hay lo que ustedes dejaron en la ría de Ferrol, hay la carga de trabajo que ustedes dejaron cuando dejaron el gobierno, que fue cero. 0 barcos en los últimos 5 años, esa es la realidad. Yo quería matizar una cosa en relación con lo que decía el representante del BNG. Triunfalismo por nuestra parte, ninguno. Estamos muy preocupados por la situación del naval y por eso trabajamos todos los días, desde donde tenemos responsabilidades, para conseguir carga de trabajo. Trabajamos todos los días para conseguir carga de trabajo, que es de lo que se trata. Por lo tanto, triunfalismo, ninguno. Respetamos, comprendemos, compartimos las preocupaciones de los trabajadores que salen a la calle y reivindican carga de trabajo y dique flotante. Nosotros, sin tener responsabilidad de la Xunta de Galicia directamente, el presidente de la Xunta se involucró para conseguir estos contratos que están ahí, que son contratos firmados, saque lo que usted saque del PRI en internet, son contratos firmados y están ahí, y esos son Publíquenos. Eso es un contrato para la ría de Ferrol cuando había cero, que era lo que dejó el gobierno anterior. Y sobre el dique flotante sí que me gustaría hacer una reflexión, porque del dique flotante se ha hablado mucho, pero el gobierno socialista, antes de irse, dijo no al dique flotante. Dijo no el consejero delegado de Navantia, Luis Cacho, en octubre del 2011. Luego fue un señor que se llamaba Cortizo a la sede del PSOE a decir que si Feijóo ponía el 50%, él ponía el otro 50%. Claro, estas cosas no funcionan así. Esta tómbola en elecciones igual creen que se puede hacer. La gente no es tonta y la gente entiende que eso no se puede hacer. ¿Qué prometió el consellero de Industria? El consellero de Industria prometió su apoyo a un proyecto que presentó el Colegio de Ingenieros de Galicia, que era un proyecto para hacer un dique flotante. Y el consellero de Industria dijo, si Navantia lo hace, la Xunta apoyará financieramente este proyecto. Ese es el compromiso del presidente de la Xunta y del consejero de Industria. Ese es un compromiso que se ha plasmado. Y a partir de ahí, Navantia, bajo la dirección socialista, no movió ficha, no hubo ningún movimiento. El dique flotante no avanzó. ¿Cuándo avanzó el dique flotante? Cuando hubo un cambio de gobierno en Madrid. Y a partir de ahí se convocó una comisión de seguimiento en la que se está estudiando la viabilidad técnica y la viabilidad financiera del proyecto. Es un proyecto complejo, son 200 millones de euros. No los ha arañado el bloque en los presupuestos generales del Estado, posiblemente nunca. Son 200 millones de euros, un proyecto muy complejo que el Gobierno está estudiando y si es viable financieramente, saldrá adelante. Sí, pero, dique flotante, descoñece que hai un comité de empresa pechado no Concello de Ferrol. No. Igual están porque se aburren. Están porque esas comisións famosas que ustedes crearon para non facer nada, tiña que reunirse a finais de agosto, pasou setembro, a respecto do dique, e non me fale do goberno anterior, falo do goberno Rajoy. E se reunirá en las próximas semanas, es el anuncio del presidente de la SEPI. Mire o seu rigor, sí, claro que se reunirá entre semanas, pero mire o seu rigor, é que esa comisión tiña data na última semana de agosto, estamos rematando setembro, perdéronse 1.700 postos de traballo directos na ría de Ferrol, este ano que están vostedes no goberno, claro, e vostedes adían a comisión esa para non sei cando. Y se han perdido porque no había contratos, no había más pedidos. ¿Pero quién goberna? Porque la carga de trabajo no se gestiona en un mes ni en dos. Esto no es... Pero o dique non é pedir carga de traballo fora, o dique é unha decisión interna da que empresa. tiene que ser técnicamente y financieramente viable y no ser incompatible con la normativa y el veto europeo, negociado por el Partido Socialista con la connivencia del BNG. Orzamentos que se aprobaron. É que vostede minte. Señor Branco, por favor. No, perdón un segundo. Señor Branco, por favor, uno a uno. É que vostede minte. O BNG estivo históricamente, e leva 28 anos, en contra de calquera limitación a Constitución. Pues haberle retirado el apoyo a ese gobierno. Pero que apoyo en qué?
el apoyo parlamentario que le aprobaban los presupuestos generales del Estado, haberle retirado el apoyo a ese gobierno del PSOE que negoció en Europa una reconversión en el 2005 y que tanto perjudicó a los astilleros de la ría de Ferrol. Lo que no vale es querer estar en dos lados. O gobiernan con el PSOE o no gobiernan, realmente pero lo que no vale es venir aquí a renegar del gobierno. O problema xa non era vale. Un pouco de... Señor Branco, por favor. O problema de baixo, moi baixo nivel político. Señor Branco, por favor. Foi o goberno Aznar quen creou un mecanismo de axudas que a Unión Europea declarou ilegais, e foi no 2005 cando houve que arranxar ese problema ou ben devolver unha cifra astronómica de axudas irregularmente concedidas. Ese tamén é a herdanza recibida. Pero dígame, hoxe se aproban os orzamentos xerais do Estado. Vai ou non vai o dique flotante? Es que el dique flotante, como el PSOE bien sabe, porque se non está hoxe, como que non pode ir? Onde vai a estar? Porque serían ayudas ilegales a un astillero. E logo a construción que se vai facer con Pemex está amparada expresamente pola Unión Europea? Pues probablemente sí. Fala vostede probablemente. Está firmado el contrato. Pregúntolle, vai o dique flotante ou non? Non pode ir el dique flotante. Deduzco que non vai. Deduzco que non vai ir. Porque non se vai facer no ano 2013. Salvo que ustedes quieran que nos vuelvan a sancionar de alguna forma. La realidad es esa, y sobre el dique flotante se puede contar la verdad a medias o no contar, pero ha habido una estrategia del engaño por parte del Partido Socialista, rifándose un dique flotante al 50%, en la sede del Partido Socialista, como si eso se pudiese hacer, y eso no es así. Ahora lo que hay es una nueva dirección de la SEPI que está trabajando con rigor para conseguir carga de trabajo, contratos en el mercado internacional y para estudiar con rigor el dique flotante. Y si se puede hacer, sin financiamento, y si se puede hacer, se va a hacer. Con que financiamento, por favor, si non están nos orzamentos? Bueno, señores, cambiamos, si les parece, de tercio, porque me parece que ya hemos dado la vuelta a toda la situación del naval, aunque evidentemente quedan muchas cosas por esclarecer, veremos lo que pasa en el futuro. El naval es un sector evidentemente estratégico, lo decía el señor Tellado, es un sector estratégico para la Xunta, para el Gobierno y supongo que para todos los gobiernos que vendrán en la Xunta de Galicia, pero no es el único sector estratégico de la industria gallega, felizmente. Nuestra compañera Alba García nos dibuja en el siguiente informe la situación de otros sectores también vitales para nuestra economía. Nadie puede ignorar el papel vertebrador de la industria en nuestra sociedad. Una buena salud industrial, sobre todo en los sectores estratégicos de cada comunidad, puede marcar la diferencia en las cifras del paro y del consumo. Pero como todos sabemos, la industria no quedó en absoluto ajena a la crisis económica. De hecho, quizás haya sido el sector más afectado tanto en Galicia como en España. Buena muestra de ello da el índice de producción industrial, que descendió más de un 20% en 2009 y que desde entonces no ha conseguido remontar. Concretamente, de enero a julio de este año ha experimentado un nuevo descenso del 5,4%, siempre según los datos del Instituto Gallego de Estadística. Ya por sectores, uno de los más perjudicados fue el textil. La deslocalización de la producción de Inditex, sumada a la crisis generalizada del sector, supuso un descenso de la producción de más del 50% en 2009, del 34% en 2010 y de un 16,4% en lo que va de año. Se trata, como vemos, de una gran debacle textil, que podría no obstante llegar a invertirse en un futuro próximo. Y es que producir en países como China está comenzando a resultar menos rentable, y las grandes compañías como Inditex están sopesando regresar a los talleres españoles. Por otra parte, en lo que respecta a la automoción, Citroën y sus auxiliares siguen manteniendo con sus más y sus menos una carga de trabajo bastante importante. Lejos queda el año 2007, cuando Citroën batía todos los récords españoles de producción, superando el 500.000 de coches anuales. Este año Citroën cuenta con producir unos 300.000 coches, y eso contando con las 2 furgonetas eléctricas que tuvo que asegurar la Xunta con una inversión de más de 10 millones de euros. De todas formas, no es extraño que se haya producido un descenso significativo en la producción. Al fin y al cabo, la compra de coches nuevos no ha hecho más que bajar este año, mientras aumentaba progresivamente el mercado de segunda mano. Y ya por último, pero no por eso menos importante, vamos con otro sector fundamental para Galicia, el eólico. Tras la polémica suspensión del concurso eólico del bipartito, que aún a día de hoy sigue dando de qué hablar, la Xunta de Feijóo puso en marcha un nuevo proceso de adjudicación de kilovatios. Pero este nuevo concurso se ha visto comprometido por la decisión del Gobierno central de suprimir las primas a las energías renovables, poniendo en cuestión la viabilidad del concurso gallego. Pero para la Xunta, la suspensión de las primas no tiene por qué significar el final del concurso gallego. Afirman que de momento ninguna empresa ha renunciado a sus kilovatios.
Bien, comenzamos, si les parece, por el sector eólico, por el último. La industria de las energías renovables ha pasado un año de incertidumbre en cuanto a las primas a las empresas eólicas. Señor Tellado, ¿cuál es en este momento la situación? Muy bien, bueno, después de haberme acusado el representante de BNG de bajo nivel político, si hablamos del sector eólico, no sé cuál será el calificativo que me dedicará si tenemos que hablar del concurso eólico del bipartito. Yo, en todo caso, volviendo a la pregunta, bueno, yo creo que la energía eólica en Galicia es rentable, más allá de las primas, y por eso creemos que en el concurso eólico que está en marcha, creemos que la Xunta ha tomado medidas para defender el sector eólico, y ahí está la ley del eólico, la ley 8/2009, que genera pues un marco jurídico de certidumbre, que es lo que no había con anterioridad. Creamos un canon eólico, un canon que ya ha generado recursos y que ha permitido ingresar 70 millones de euros. En definitiva, bueno, pues se ha hecho un nuevo concurso que va a suponer una inversión de 6.000 millones y 13.000 puestos de trabajo, y que hará posible el cumplimiento de ese objetivo, que era producir en el 2016 un total de 6.500 megavatios. Desde luego, yo entiendo que haya incertidumbre sobre el concurso eólico, es normal, los antecedentes eran esos, el gobierno actual tuvo que rescindir un concurso anterior, plagado de irregularidades, lo reconocía todo el mundo, irregularidades que no denunció el Partido Popular, sino que denunció en primer término el Partido Socialista, quedó encima de la mesa, hubo que anular ese concurso eólico, iniciar uno nuevo en un marco de certidumbre. Nosotros apostamos por el sector eólico como uno de los sectores estratégicos, y creemos que, bueno, pues ahí está esta gran posibilidad, que es el sector eólico, que tiene que dar respuesta en los próximos años. Señor Méndez Romeu. Bueno, menos mal que o Partido Popular aposta polo sector eólico, porque vende liquidalo. Directamente foi liquidado. Non é certo que se vayan a invertir 6.000 millóns de euros e crear 13.000 postos de traballo. Eso xa o dixeron no ano 2009. Cal é o balance hoxe? Ningún parque eólico novo en funcionamento, ningún megavatio desarrollado, ningún plan industrial desarrollado. Peor todavía, todo o sector di e repite a cotío nos medios de comunicación que o sector está morto, e que logo do Real Decreto que aprobou o Ministerio de Industria no mes de xaneiro e que foi aplaudido pola Xunta de Galicia, é absolutamente inviable o desarrollo de enerxías renovables en Galicia a partir de agora. Ese é o balance da súa actuación. O goberno do Partido Popular decide, como sempre, por presuicios ou porque ten compromisos previos ou por motivos non confesables, decide botar abaixo unha licitación, perdone que estou falando, decide botar abaixo unha licitación que non estaba recurrida. Toman unha decisión vostedes, e vostedes agora teñen as consecuencias diante. O sector está morto, tan morto que mesmo a industria galega de fabricación de componentes para os parques eólicos está pechando, se está deslocalizando, porque xa non hai negocio e creen que non o haberá nos vindeiros anos. Pérdese unha posición hexemónica e, por tanto, moi competitiva nun sector emerxente en todo o mundo occidental, e todo grazas a decisións unilaterais do mesmo goberno do que antes nos falaba con tanta alegría de compromisos e promesas. Non falen agora de promesas do ano 17, porque todas as empresas solventes, con nome e apelidos públicamente, teñen declarado que non é posible o desarrollo eólico en Galicia coa normativa que vostedes aprobaron. Señor Branco, adelante. Sí, cando baixo a nivel político non me toma mal, é común do Partido Popular, porque tendo o presidente Feijóo que ten a mentira como a arma de actuación política, o sea, está aí, é normal. O sea, un halago, lo tomo como un halago. Sí, no tómalo como... Viniendo del BNG. No, é un dato obxectivo, entón non se preocupe, non o toma mal, que non teño problemas para dicirlle. Mire, o concurso eólico é o maior fracaso industrial do goberno Feijóo. Anunciou non 13.000, 14.000 postos de traballo directos e 6.000 millóns de investimentos. E anunciou nunha nota oficial de outubro de 2009, nota oficial da Xunta de Galiza, con cronograma. Isto oficial, da Xunta de Galicia. Ese cronograma remataba a comenzos de 2012, este ano, muiños en funcionamento. Pode pasar nada, porque vostede, como xa fan, preparan dosieres, comenzos de 2012, muiños en funcionamento. Podese comprobar que non hai un muiño en funcionamento. Mire, primeiro vostedes derrogaron un concurso, o do goberno anterior, que era legal, e non legal porque digo BNG, é legal porque di
o Tribunal Superior de Xusticia... No dice eso esa sentencia. Perdón, he caído, me permite. En abril do ano pasado, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia dixo que o decreto era legal, correcto. Pero que a sentencia posterior, de agora, bueno, é que claro, se discutimos as sentencias, é que entón hai que empezar a revelar se o balón é redondo. As sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia están publicadas. Hai unha sentencia actual que di que a suspensión do concurso é unha desviación do poder do goberno Feijóo. Además, utiliza a expresión desviación de poder do goberno Feijóo. Podíamos chegar á conclusión de que o goberno Feijóo, por intereses, derroga o concurso anterior, que era legal, facendo unha desviación de poder, e que aquí non pasou nada, efectivamente. Pero pasou algo, mire, vou dicir que pasou. Mire, que había unha industria potente do sector eólico en Galiza, e vou dar nomes de empresas da súa comarca, para que sonen, que pecharon. Vou dicir, Eimos en Narón, Barlovento en Fene, Metalúrxica do Atlántico en Mugardos, LM nas Pontes, Gamesa con Ere nas Somozas. Esas empresas significaron centos e centos de traballadores e traballadoras que están agora ingresando as listas do paro. E esa foi a actuación, non é un tema de crise, a actuación directa do goberno Feijóo. Centos e centos, teño nome de empresas, para que non... Porque ustedes, como sempre, xogan... Segunda apreciación, permíteme. Nada máis chegar ao goberno Rajoy, publica o Real Decreto 2012. E digo remarco para que sea o primeiro Real Decreto lei que aproba o goberno Rajoy. Sabe que dice o Real Decreto? Suspensión ás primas. Sen primas non hai sector eólico. Sen primas non hai sector eólico. Porque non funciona o sector eólico sen primas. Nin aquí, nin ningún sitio. Entón, primeiro vostedes derrogaron un concurso legal, provocaron destrucción de emprego por unha decisión política, e terceiro, que o goberno Rajoy, non botará a culpa máis alá do goberno Rajoy, recrean o Real Decreto 1, que dá a morte total a concurso eólico de Feijóo. Mesmo non é que o diga o BNG, di a Asociación Eólica Galega Empresarial, que non é sospeitosa de ser do BNG, di o que acabamos de ver deste eólica respecto do tema da planta incineradora de lixo, o sea, incumprimento. Vostedes fixeron un dano irreparável a un sector que era de moita man de obra, e no que Galicia tiña unha posición tremendamente positiva. E iso foron decisións políticas do Partido Popular. Adelante. Usted me habla de unas empresas que cierran y yo le digo, efectivamente, esas empresas han cerrado. Y yo le digo, y el responsable de ese cierre fue el bipartito, por gestionar mal un concurso eólico, plagado de irregularidades. Y no lo dice el PP, lo dice el PSOE. Yo lamento tener que refrescarles la memoria. Me he traído una serie de recortes de prensa del año 2008. El PSOE muestra al BNG su enfado por la gestión del concurso eólico. Fernando Blanco cita al PSOE para convocar la mesa de valoración del concurso eólico. Quintana niega que exista acuerdo BNG y PSOE para decidir el reparto. Pachi Vázquez ve moi difícil, su líder, evaluar el plan eólico sin tempo. Dudé si era su líder o no. Los representantes socialistas abandonan la comisión que debe resolver el concurso eólico. Es que se levantaron de esa mesa. El bipartito se rompió en pleno concurso eólico porque estaba plagado de irregularidades, porque había empresas que, cuando el concurso no estaba resuelto, que estaban revendiendo sus megavatios. Y eso es una realidad que recuerda a todo el mundo. ¿A vosa opinión está por enriba do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia? No. Eso lo recuerda todo el mundo. Eso lo recuerda todo el mundo. Pero está por riba da sentencia do Tribunal. Deje terminar de intervenir, por favor. Ese concurso eólico recibió 55 recursos contenciosos administrativos. ¿Cantos ten este? 55, por lo tanto, en fin, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia queda sin efecto una vez que se aprueba la ley 8/2009. Es un disparate legal, hombre. ¿Cómo es sentencia que sin efecto? Sí. Y yo lo que tengo que decirle en relación con lo que decía el representante del PSOE es que claro que hay proyectos en marcha. Los proyectos eólicos están en un avanzado estado de tramitación, pendientes la gran mayoría de las declaraciones de impacto ambiental para comenzar la instalación. A usted le da la risa, pero los proyectos industriales asociados a esos proyectos eólicos, en 2011 las 39 empresas han justificado inversiones por valor de 374 millones de euros y han creado 542 empleos. Le pueden parecer pocos, pero es que su concurso eólico creó 0 puestos de trabajo, 0 inversiones. Y esa es la realidad. Señor Méndez Romeu, recuerde lo que ustedes decían del concurso eólico.
Recuerden lo que ustedes decían del concurso eólico, las dudas jurídicas, las levantó el PSOE, no las levantó el Partido Popular, tuvo que quedar encima de la mesa porque el PSOE no estaba dispuesto a llevarlo a un Consejo de la Xunta y el bipartito rompió. Y nosotros lo que queremos es una realidad diferente para Galicia, no queremos volver atrás. Y en ese contexto, el Partido Popular tuvo que resolver un concurso que ustedes empezaron y acabaron muy mal, y crear un nuevo concurso que genera una nueva posibilidad. Desde luego lo que se ha perdido son años, claro que sí. Ojalá el concurso eólico se hubiese podido resolver en el 2009, pero esa responsabilidad no se la pueden achacar al Partido Popular, se la deben achacar a ustedes mismos. Señor Méndez Romeu, por alusiones del señor Tellado. Sí, o certo é que as empresas do sector, a patronal do sector, etc., teñen expresado claramente, primeiro, que non é viable o desarrollo do concurso eólico do goberno Feijóo. Segundo, que non é viable o propio sector co Real Decreto 1/2012 aprobado polo goberno Rajoy e aplaudido polo goberno Feijóo. É verdade. Entón, vostede lee selectivamente os medios ou non ten unha boa información. Terceiro, vostede acaba de poñer aquí datos que non foron nunca postos en coñecemento do Parlamento polo conselleiro. Non quero ir máis aló do que isto significa. O certo é que donde Galicia tiña unha posición punteira en España e mesmo internacionalmente, no momento actual estamos xa por detrás de outras moitas comunidades. E, sobre todo, que estamos perdendo esa industria propia de fabricación de componentes que non vai voltar, e tamén teñen falado públicamente os responsables desas empresas sobre os motivos que nos impusaban isto. Falamos de empresas punteiras no mundo, empresas que están fabricando os componentes, por exemplo, para Estados Unidos ou para China, e donde aquí se lles pecharon as portas simplemente pola falta de visión estratégica do goberno Feijóo ou porque tiña previamente unos presuizos que son totalmente contrarios a unha economía, de libre mercado. E aí están os resultados. Entonces yo tengo que preguntarle por qué nos llevaron adelante la adjudicación del concurso eólico. Pero que fixeron en 4 anos? Perderon 4 anos e estamos aquí, coas empresas pechadas. Esa é a realidade. ¿Por qué no lo hicieron en el 2009? ¿Pero qué fixeron vostedes en 4 anos? Ya, yo le pregunto, nosotros un nuevo concurso y adjudicado unos proyectos industriales a 39 empresas. Liquidar o sector. Hemos perdido tiempo, pero el tiempo, la responsabilidad de ese tiempo ha sido por haber hecho mal las cosas el gobierno anterior. Yo lo que le pregunto es, si usted cree que se ha perdido posiciones porque llegamos tarde, en el 2012, ¿por qué no adjudicaron ustedes en el 2009? Pero mire, non é que cheguen... Es que usted estaba en ese Consello de la Xunta. Non é que cheguen tarde no 2012, é que todo o plantexamento que levan facendo de 2009 na industria eólica foi un desastre. Non lle vou a falar agora dos contidos dos plans industriais, porque temos publicado moito deso e aí están as actas do Parlamento para dar conta. Pero sí, a realidade que son as empresas as que hoxe din que isto rematou e que cos plantexamentos de vostedes non hai futuro, como ten ocurrido noutros sectores das enerxías renovables. Son vostedes quen dá a puntilla ao sector eólico galego, non o pasado. Son vostedes que toman decisións que os levan a este punto. Hay 39 empresas que van a abrir sus parques eólicos en Galicia no 2017. Y que lo van a hacer ahora y que están trabajando para ello. Y que fue una lástima que si esto era tan importante no lo hubiesen resuelto ustedes en el 2009. Usted estaba en el Consejo de la Xunta en el que el PSOE no quiso que se aprobase ese concurso eólico. No me pida explicaciones a mí de lo que no hicieron ustedes. Pero ustedes ¿qué hicieron? Cerrar un sector industrial entero. Un nuevo concurso eólico para dar... industrial entero. Eso es lo que ustedes hicieron. Está presumiendo aquí ante los televidentes de que liquidaron un sector y que ahora se aplaza al año 17. Pero está hablando en serio. Un nuevo concurso eólico bajo la certidumbre jurídica, porque lo anterior era una chapuzada. La certidumbre de la extinción. En el 2009. Señores, nos quedan todavía dos sectores importantes que abordar, tanto la automoción como el textil, y nos queda realmente poquito tiempo. A pesar de las ayudas recibidas de la automoción, es uno de los sectores más golpeados por la crisis. La contracción del consumo ha hecho que la venta de coches baje de manera muy importante. Señor Branco, le doy la palabra. ¿Cuáles son las propuestas del Bloque Nacionalista Galego para el sector de la automoción? Sí, pero brevemente... Usted se quedó todavía con el naval, con el eólico. É que a mí me sorprende, verdade, eu digo, a sala do que pasa o 21 de outubro, a frivolidade do Partido Popular. É que é frívolo. As empresas que dicen que pecharon 2009 aquí.
Echaron, son centros, son personas. Le pido, por favor, que pues, vayamos al son personas sector de que la están na automoción. rúa no paro por la súa xestión. É unha responsabilidade. No, por la suya, por la suya. Vamos a ver. Se hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que o concurso eólico do goberno anterior era correcto. No, es que la sentencia no dice que el concurso anterior fuese correcto, es que no es verdad. ¿Usted leu a sentencia? Sí, no es verdad, no es verdad. ¿Qué sentencia leu de cando era? ¿Qué sentencia leu de cando era? Señores, por favor, señor Branco. Teñen a desfachatez de mentir en público con unha facilidade que é tremenda. Es que señor Branco, señor Tellado, les tumbó el concurso eólico. El Consejo Consultivo de Galicia les tumbó el concurso eólico y a ustedes les tumbaron dos más. El plan de parques eólicos singulares, tumbado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y el plan de parques eólicos empresariales, tumbado por sentencia del Tribunal Supremo. Bien, les pido a ambos, por favor, que respeten el orden de... Señor Branco, le pido, por favor, que respete el orden del debate. Estamos... Vou a tu moción directamente. Sí, por favor. Consello Consultivo de Galicia puxo tachas á proposta dun decreto. Ese decreto, cando foi publicado, recollía a recomendación do Consello Consultivo de Galicia, cosas que ustedes nunca din. Pero, bueno, estás lá na mentira. Mira, coches. O seu conselleiro, nunha campaña electoral das municipais, con toda a parafernalia que neste Partido Popular é perfecto, o señor Baltar and company, anunciaron unha fábrica de coches eléctricos en Melón, Ourense. 1.100 postos de traballo. Estamos no 2011. 1.100 postos de traballo. E dixo máis o conselleiro que nesto non ten reparos, ni se limita. Dice, en Galiza, antes de 2014, hai 10.000 coches eléctricos andando por Galiza. Sabe ustedes cantos coches eléctricos se venderon ano pasado? En Galiza? 35. Será culpa da Xunta de Galicia? 35. Eu estou dicindo que anunciou o conselleiro, que ustedes nunca tienen, ustedes non gobernan, ustedes están de espectadores. Entón, o que anunciou o señor conselleiro, a fábrica que era de coches eléctricos, nunca máis se soubo, desapareceu. Supoño que non sea culpa do bipartito, do BNG, es que iso anunciaron eles en 2011. Está nos medios, e pode consultar, chamar a Ourense, aí está o señor Baltar, o señor conselleiro de Economía e Industria, etc. Toda a pasar para a Fernália, os anuncios que fan vostedes, que logo quedan o que quedan. Tema da automoción, un sector vital, efectivamente, para a economía, sobre todo, da zona sur de Galiza, do que ten a ver con Citroën e entre as asociadas. Bueno, o sector da automoción está padecendo as consecuencias dunha crise económica que vostedes recortan a capacidade de compra da xente, vía sube de IBE, vía suba do IRPF, claro, vostedes limitan a capacidade de consumo da xente nas políticas prácticas, retirada da paga extra ao sector público, que supón millóns e millóns de euros que non van a estar circulando por Galiza. Entón, vostedes limitan o consumo, que a perda que hai no comercio, efectivamente, afecta na automoción. E temos un problema grave, pero ese problema, entre outras cousas, é as súas políticas prácticas económicas. Pero xa sei que ustedes aquí non son responsables de nada. Veñen aquí a tirar valores fora. E logo, a decir, algunhas outras mentiras. Por dicho, remate, por favor, señor Branco. A respecto deste sistema, o que hai que renovar, variar a política económica que se fai neste país, favorecer que a xente teña ingresos, non se pode limitar a capacidade de ingresos salarial da xente, nin pola vía do IRPF, senón é que ir a unha reforma fiscal progresiva, non esta que é totalmente regresiva, para que a xente teña unha certa capacidade de consumo, senón non hai outra solución. Por suposto, dos coches eléctricos, eu espero que o señor conselleiro de Economía e Industria algún día vexa os 10.000 coches eléctricos andando por Galiza. De momento andamos nos 200. Señor Tellado, por favor, adelante. Bueno, usted habla de la posibilidad de consumo de la gente. Yo no quiero desviar el debate porque si no acabamos hablando del problema del déficit público y de ver cómo equilibramos las cuentas del Estado y entonces tendríamos que volver hablar de su socio de gobierno y ver el que ha gobernado el Partido Socialista. ¿Qué socio de Hombre, el que esperan después del 21 de octubre. Eso digo vostedes pactaron co PSOE moitas cousas. No, vamos a ver. Ou non pactaron co PSOE? Yo creo que los non gobernan co PSOE en Euskadi. Los que hablan de la macrocoalición. No, é que vostedes teñen un problema selectivo que é curiosísimo. Vostedes como fan para vivir na vida? Con esa capacidade de sistema de seleccionar o que queren. No, pero, a ver, lo que es difícil es ser socio del Partido Socialista y luego renegar de ellos en los debates. ¿Quién reforma la Constitución con el Partido Socialista? Y luego renegar del PSOE en los debates. A mí lo que me han dicho es que ustedes van a pactar, si el PP no consigue mayoría... Es que yo dije a vecina de al lado. Ustedes van a pactar el PSOE y los tres BNGs, que
que van a pactar y Mario Conde con vostedes, Izquierda Unida. Mario, Nosotros ya hemos dicho por educación Benegallo, por educación Benegallo, pero usted non é educado. No reniegue de la realidad política de su propia formación política. O día que daban educación, faltou a clase. No reniegue. Benegaso hai un, verdad? Hay tres, me parece. ¿Por qué? Eso es Hay mentira. una escisión de... Bueno, este es rigor seu. Por favor, no nos enrosquemos en la conversación. Yo no quiero abrir una herida y generar cierta susceptibilidad. Todo el mundo sabe que el nacionalismo se ha dividido en Galicia y el bloque se ha dividido en tres formaciones políticas. Señor Branco, por favor, deje hablar al señor Tellado. Claro, este rigor do Partido Popular, claro, é que logo nos gobernan, Que peligroso non é que faga esta A ver, yo lamento que a usted no le guste hablar de la división del bloque nacionalista. Logo chegan a conselleiros, e pasa o que pasa. Logo chegan a conselleiros, eso é tremendo. Bueno, señor Tellado, termine con el tema de la automoción, por favor. Que van a gobernar, supuestamente, los tres Benegás con el Partido Socialista... ¿Se dan por perdido luego? No. Ah, bueno, digo por saber, en caso de que el PP no consiga la mayoría absoluta. Esa es la situación que han montado los tres Benegás con el Partido Socialista. Si me habla del déficit público, voy a tener que darle caña a su socio de gobierno, que es el que ha gobernado España del 2008 al 2011 y el que ha generado esta situación. Entonces yo no voy a hablar de consumos, yo quiero centrarme en el sector de la automoción, que es un sector muy importante en Galicia. La fábrica de Vigo pues, es un motor para todo el área industrial de Vigo, también para la zona orense. Es una industria que para el Partido Popular, para la Xunta de Galicia es importante. La hemos apoyado en estos 3 años y medio. Y el hito más reciente está pues, el apoyo con esos 10,7 millones de euros a la Partner Galicia y a la Berlingo Galicia, que son, bueno, pues unos coches que se van a fabricar ahí y se van a vender. Desde luego, no depende de la Xunta de Galicia incentivar el consumo, sí que se han hecho planes desde la Xunta de Galicia para incentivarlo y para incentivar la compra de coches. Creo que es un tema importante que generar en la ciudadanía confianza para que la gente pueda hacer este tipo de compras, pero desde luego eso requiere políticas económicas y políticas industriales serias, que es por las que va a apostar el Partido Popular. El PP, desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Industria, ha apostado con rigor por el sector de la automoción y creo que esa es la situación. Sabe leer perfectamente. Esa es la situación en la que sabe leer bien perfectamente. Señor Méndez Romeu, por favor, sus propuestas. Un dato. Por favor, señor Branco, por favor. Señor Branco, por favor, le pido que respete el turno de palabra. Durante os 4 anos do goberno Feijóo, en Galicia se perderon 40.000 empregos no sector industrial. 40.000. O que significa, sobre o número existente, unha porcentaxe moi elevada. Como hai que actuar sobre o sector do automóvil? Evidentemente hai que actuar simultaneamente en 2 planos. Hai que actuar sobre a demanda, claro que sí. E vostedes solamente fixeron un plan Renove cando o goberno de España, o anterior goberno de España tan denostado, o puso en marcha e transferiu os fondos. Neste momento vostedes negáronse a facer un novo plan Renove. E se actúa sobre a demanda actuando claramente sobre o emprego, como se decía anteriormente, senón dificilmente vai repuntar a curto prazo. Pero vostedes prefieren políticas de restricción e non políticas de incentivo da produción e de incentivo do consumo. É dicir, políticas de axuste fiscal e non políticas de crecemento económico. Dificilmente vanse vender automóviles nestas condicións. Noutros países fan algo distinto. Vostede o sabe, outros países fan algo distinto. O que é peor é que esta longa política de axuste non está producindo ningún efecto, nin sobre o emprego, nin sobre a recuperación do consumo, nin sobre a exportación, sobre ningunha das rúbricas. Por lo tanto, algo marcha mal logo destes meses. Pero tamén no sector da automoción hai que actuar sobre as condicións que o fan necesario. Evidentemente, sobre o apoio á investigación. É o sector que máis e máis de consume. O goberno Feijóo en 4 anos reduciu nun 20% o orzamento de I+D. Como que non é verdade? Reducimos nun 20%. E, ademais, dividiuno de novo entre 2 consellerías para que sexa máis ineficaz. Colla os orzamentos liquidados e compare. Non imos a discutir agora. Restou. Mais aínda, o que compre facer tamén no ámbito da automoción é apoiar as outras medidas colaterais. Vostedes teñen paralizada a autopista do Mar de Vigo e non son quen a desbloqueala. E iso está directamente vencellado coa situación de Citroën. E é necesario tamén cambiar radicalmente o xeito de actuar
da Xunta de Galicia nos incentivos empresariais. Ou acaso non disminuíron vostedes tamén fortemente o orzamento dedicado ao desarrollo das empresas a través do IGAPE? Por certo, o IGAPE, que debería de ser o motor fundamental da industrialización de Galicia, foi destrozado, transformado nun lugar onde campaban as peores prácticas de irregularidades, as peores, sí, as peores. Yo creo que decir eso es muy atrevido. Claro que é un escándalo continuado sobre o cal, por certo, o Parlamento de Galicia pediu explicacións e levamos un ano agardando por elas. E así está o IGAPE, paralizado, sen actuación, con menos recursos que nunca e, ademais, os que ten non é quen de invertilos. E, por certo, as axudas ás empresas industriais galegas, a meirande parte, son axudas de 3.000 euros, de 4.000 euros, de 5.000 euros. Dificilmente se van a apoyar así sectores estratégicos para a economía como é a automoción. Señor Tellado, por alusión, le dejo un minuto, brevemente, por favor, porque nos quedan 5 minutos para hacer un resumen y para hablar del textil también. Muy brevemente, el señor Méndez Romeu reclama otras políticas, yo le digo, ¿con qué dinero? Porque ustedes se fueron dejando la caja vacía. Eso es lo que pasó cuando el señor Rodríguez Zapatero dejó la Moncloa, quedó la caja vacía y usted reclama otras políticas. Es que ese dinero que usted reclama para otras políticas, ojalá lo hubiese. Estamos pagando no solo la caja vacía, las deudas que ustedes dejaron. Sobre I+D+I, decirle que usted tiene mal los datos. En el 2011 se han invertido en I+D+I 192 millones de euros, en el 2006 se invertían, sin crisis, 130 millones de euros, en el 2011 192 millones de euros. Le dan mal los datos en la sede del PSOE, le dan mal los datos, no sé si se los han dado en Coruña o en Santiago, pero se los han dado mal. Y sobre datos de destrucción de empleo, a ver, cada puesto de trabajo que se pierde es una preocupación para el gobierno, desde luego que sí. Y en los últimos 3 años y medio se han perdido en Galicia 49.000 empleos. Y eso es una gran preocupación para este gobierno, debería ser la principal preocupación de todos los que estamos aquí. Pero quiero darle un dato para que relativice esos 49.000 empleos perdidos en 3 años y medio. Es que en el último año del bipartito, en los últimos 12 meses del bipartito, se perdieron 53.000 empleos. Más en el último año del bipartito que en 3 años y medio de gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad y a usted deberían darles bien los datos. Me critican a mí por falta de rigor, bueno, pues yo quiero decirles que los datos son estos. Vayan a las estadísticas y véanlos. Les propongo que vayamos a la industria textil porque nos queda realmente muy poquito y me gustaría luego un último minuto de resumen para los tres. Es uno de los sectores, uno de los referentes industriales de Galicia, sin lugar a duda. Está inmerso en un importante proceso de modernización, luchando contra esa deslocalización de la que hablaba nuestro compañero Marcos González, que no era nuestra compañera Alba García quien nos hacía ese resumen de informes sobre el sector textil. Señor Méndez Romeu, ¿cuáles son las propuestas, por favor, para el sector textil? Unha puntualización telegráfica. Datos do Parlamento, non de non sei onde. Ano 2005, orzamento de I+D en Galicia, función 56, programas 561A, B e C, 143 millóns. Ano 2012, 118, minoración 25 millóns que equivalen ao 18%. Punto. Estos son os datos oficiais do Parlamento. Sector do textil. É certo que no textil tense producido un fenómeno de deslocalización e, ademais, unhas prácticas nos procesos de produción que teñen significado a destrucción de un tecido moi importante polo volumen de emprego empregado e ocupado, como son os talleres que traballan e que realizan determinados procesos da confección das grandes marcas. Creemos que aí é onde hai que actuar prioritariamente, na recuperación dese volumen de emprego, o que implica unha estrategia distinta. Non podemos competir cos países do Lonsano Oriente simplemente abaratando os custos salariais. Ese modelo leva ao fracaso. Sempre haberá países que compitan con menos custo. Temos que competir con procesos de máis valor engadido. En ese sentido, propoñemos que ese novo instrumento de financiamento das empresas que queremos facer unha axencia pública de financiamento das empresas sexa quen a impulsar que os procesos que hoxe se están deslocalizando noutros países no textil poidan ser recuperados en Galicia, non só nos tramos da confección de menor valor engadido, sino nos procesos completos que necesitan as marcas para poder manter a súa cuota de mercado e a súa capacidade de innovación. É posible facelo, hoxe en Galicia temos as persoas formadas
temos o grao suficiente de investigación e de aplicación, e o que falta é unha política decidida que favorezca este tecido productivo e que non lle dé as costas como ten ocurrido nos últimos anos. Mesmo se teñen financiado dende a Xunta nos últimos anos a empresas para que logo deslocalizaran a producción, e creemos que esas prácticas non deben continuar. Señor Branco, las propuestas del Bloque Nacionalista Galego. Ben, eu coincido no tema da deslocalización e da falta de apoio da Xunta de Galicia. Isto non é retórica. Cos orzamentos pechados 2011, información oficial da Xunta, que isto hai que dicilo, porque senón, como actuamos con dimes por aí, entón, da Xunta do IGAPE, que devia ser, además, neste momento de crise económica, que non hai, que está pechado o tema do financiamento polo tema da banca, das caixas de aforro, que tamén, gracias a Feijóo, desaparecen, pois o IGAPE, na axuda concreta de modernización, internalización e axuda a competencia, o IGAPE, o único instrumento, executou só o 23,7% do seu orzamento. Deixou sin executar o IGAPE, pechado ano 2011, información oficial de Galicia, deixou sin executar 107 millóns de euros. Iso é unha mostra do desleixo da Consellería de Economía e Industria nos sectores industriais, produto logo, efectivamente, das cifras de paro, da caída do IPI, do índice de producción industrial. Supoño que o índice de producción industrial, que está na página web do INE, considerará que leva, además, decían antes, cando explicaban a tema industrial, leva caído tremendamente desde o goberno PP. Claro, iso xa remato xa unha anécdota, porque é unha anécdota que tamén recolle o que é este goberno, o que foi este goberno Feijóo. O señor Conselleiro de Economía e Industria, que pode ter a actividade particular que queira, como temos calquera dos que estamos aquí, ele é un industrial do sector téxtil, na súa actividade particular. O señor Conselleiro de Economía e Industria, que seu papel é defender a industria galega, ele, a súa industria téxtil, deslocalizou na Portugal, a súa particular, porque a man de obra é máis barata. Porque a man de obra é máis barata. Ten dereito a facelo. Ora, iso é moral, é compatível con ser conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia, que ten que defender a industria galega? Como empresario pode facelo. Ali traballa máis barato en Portugal, levou as súas industrias téxtiles, as súas, dunha coñecida marca de confección, levounos a Portugal. Claro, eu cando escoito a ese señor na vida pública que vai defender a industria téxtil galega, digo, será empezar pola del. Sería empezar pola del. E iso é unha realidade. E iso reflicte o que é esta Xunta de Galicia. Un sector industrial abandonado. Deixan vostedes un deserto industrial. E logo poden andar na salsa rosa que acaba de facer vostede hoxe aquí, que si o eólico, remate, por favor, que si o bipartido, eso salsa rosa. O rigor é que vostedes deixan industrialmente ese país, o naval, o conserveiro, a automoción, o téxtil, os sectores ligados á industria agroindustria, o sector a industria pesqueira, todo iso deixano desfeito. E o téxtil tamén. Gracias, señor Branco, por Yo favor. lo que tengo que decirles es que las lecciones de moralidad al BNG de momento no se las aceptamos. Ese tipo de lecciones de moralidad, permítanme que no se las aceptemos. La deslocalización... Daba gratis. No, ya lo sé, pero no se las aceptamos porque tampoco creemos que estén autorizados a darlas. Lo que sí hay hoy, y no había hace 4 años en Galicia, es un gobierno coordinado que habla en el Consello de la Xunta. En castellano. Llega a acuerdos... En castellano, porque o galego... Señor Branco, por favor. Tamén faltaron a clase. Señor Branco, por favor, no interrumpa. Llega a acuerdos, toma medidas coordinadas. La Consellería de Industria trabaja de forma coordinada con la Consellería de Traballo y eso no pasaba en su gobierno, en el que usted estaba en el Consello de la Xunta. Por eso incrementa su paro. Déjeme hablar, por favor. La coordinación incrementa su paro. Señor Branco, por favor. No la había esa coordinación porque no hablaban, porque los conselleiros no podían despachar con el presidente de la Xunta, con el señor Touriño. Y si es mentira, el señor Méndez Romeu que lo desmienta aquí. Claro que mentira. Pero esa es la realidad. Claro que mentira. No despachaban, era un gobierno que no se hablaba. Y hoy Galicia tiene un gobierno que trabaja de forma coordinada. Un gobierno que trabaja de forma coordinada, que las consellerías de Economía, las consellerías de Facenda, la Consellería de Traballo, trabajan en la misma dirección y eso redunda en beneficio de Galicia. Yo no sé cuál sería la situación de Galicia hoy si hubiese 4 años más de bipartito y en 2009 los gallegos no decidiesen un cambio radical, que es por lo que optaron. Volviendo al sector textil, es evidente que el sector textil sufre un problema de deslocalización, un problema que afecta
pues a todos los países, a todas las comunidades, y al que hay que hacer frente con los mecanismos que hay, porque la deslocalización es posible, es legal. Es que las empresas pueden buscar dónde instalarse y se instalan donde mejor les va, y es lo normal, es el funcionamiento del mercado. ¿Qué tiene que hacer la Xunta? Establecer mecanismos para potenciar a nuestras empresas y que sean más competitivas. La Xunta de Galicia lo ha hecho con el sector textil, se ha aprobado un plan textil consensuado con el clúster del sector, un plan textil que ha profundizado en la internacionalización de las ventas, en la consolidación interna del sector, en la reestructuración del sector también, en la innovación y, por tanto, bueno, la línea de trabajo está marcada, pero bueno, contra la deslocalización tenemos que trabajar todos. Y ese es un problema que está ahí y es evidente que nos enfrentamos no solo en este sector, sino en otros muchos. Señores, se nos acaba realmente el tiempo, es más, ya lo hemos pasado y me están riñendo desde Control Central. Señor Méndez Romeu, supongo que le veré todavía en algún otro debate más antes de la cita del próximo 21 de octubre. Gracias por su presencia en este debate. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Señor Branco, lo mismo le digo, muchas gracias por su presencia. Señor Tellado, ha sido un placer tenerle aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les invito a que vuelvan a estar con nosotros el próximo martes en la tertulia de periodistas de Galicia Opina. Estará con nosotros el director de campaña del Partido Socialista de Galicia. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche.